Voy a pedir a nuestro pastor Alfonso si puede venir por favor para leernos el texto. Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. También contó esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. El padre les repartió los bienes. Pocos días después, el menor, tras juntar todo lo que le correspondía, se fue a una provincia lejana y apartada, y allí despilfarró su herencia de mala manera. Todo lo había malgastado cuando sobrevino una gran hambruna en aquel lugar, y él comenzó a pasar necesidad. Entonces se puso al servicio de uno de los ciudadanos de aquella tierra, y éste le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Él deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pues nadie le daba comida. Recapacitando, se dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Y abandonando el país, se dirigió a la casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, le vio su padre, quien, profundamente conmovido, corrió a su encuentro y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro engordado, matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la celebración. El hijo mayor estaba en el campo y según se iba acercando a casa oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. El criado le dijo: Tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro engordado por haberlo recobrado sano y salvo. El hijo mayor se enojó y no quería entrar. Entonces salió su padre y le rogó que entrara. Mas él respondió al padre: Desde hace muchos años vengo trabajando para ti sin desobedecerte en nada, y tú jamás me has dado ni siquiera un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha malgastado tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro engordado. El padre entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y alegrarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Hasta aquí la palabra del Señor. Señor, gracias porque tú eres un Dios lleno de compasión y de misericordia. Padre Santo, oramos en esta hora que tú puedas hablar a nuestra mente y nuestro corazón. Que tú uses a tu siervo para alabanza de tu gloria y que me ayudes a comunicar con claridad tu palabra, Señor, de manera que tu Espíritu la tome y toque en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el tema de este mensaje es conociendo el corazón de nuestro Padre. Conociendo el corazón de nuestro Padre. Qué importante es entender el corazón de Dios. La vida nos arroja circunstancias que son complicadas algunas veces. Algunas de las circunstancias que vivimos son cosas muy buenas, pero sin entendimiento del corazón de nuestro Padre pueden alejarnos del corazón de Dios. Yo he visto a personas en ello. A veces hemos estado orando por años
por un trabajo o por un bebé o por una sanidad. Y he visto a esa persona recibirla y alejarse de Dios. Sin un entendimiento. A veces han sido milagros grandes. Una señora, cuando estábamos jóvenes y estábamos sirviendo en México, una señora que fue sanada y estaba paralítica con tuberculosis espinal en su columna vertebral. Y fue una sanidad que se dio, no fue una sanidad instantánea, sino una sanidad gradual. Y estaba desahuciada de que ahí sí iba a seguir toda su vida. Y en la medida empezamos a tener reuniones en su casa, ella muy contenta de que tuviéramos reuniones en su casa, y cada reunión orábamos por ella, luego se pudo sentar, luego pudo levantarse, luego pudo caminar, fue sanada completamente y se alejó de Dios. O sea, no conocer el corazón de Dios puede hacer que algo muy bueno nos aleje de Él. Y no conocer el corazón de Dios puede significar que las cosas difíciles que suceden en nuestra vida son malinterpretadas. Oh, es que Dios está en mi contra. Es que Dios no me ama. Es que Dios no me ha perdonado. Es que el mundo es injusto. Es que Dios está ausente. Es que a Dios no le importa. No conocer el corazón de Dios nos puede alejar y hacer malinterpretar lo que Dios está haciendo, sea muy bueno o muy malo. Entonces es vital que nosotros podamos conocer su corazón. La primera escena que tenemos acá en esta parábola es del hijo menor. Y vamos a ver qué es lo que vamos a aprender en este pasaje. Porque este es un pasaje muy conocido. O tal vez no. ¿Okay? Tal vez tenemos cosas importantes que descubrir acerca de este pasaje. Es la llamada parábola del hijo pródigo. ¿Y qué significa pródigo? ¿Qué significa pródigo? Bueno, hoy en día una de las acepciones que da el diccionario de la Real Academia Española es alguien que desperdicia las cosas o se aleja del buen camino, ¿ok? Pero eso es basado en esta parábola. El verdadero significado de la palabra pródigo, que es la tercera acepción que tiene la Real Academia, es muy dadivoso. Eso es lo que significa pródigo, muy dadivoso. Por eso, no sé si habéis notado que en la canción que cantamos habla de Dios pródigo. ¿Cómo puede hablar de Dios pródigo? Bueno, porque eso es lo que significa esa palabra. Pródigo significa muy dadivoso. Y viene del latín prodigus, que quiere decir extravagante. O sea, no es solamente que da un poquito acá, sino que da extravagantemente. Aquí en esta historia vemos la historia de dos hijos y de un padre. El hijo menor, dice, también contó otra parábola. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes. Pocos días después el menor, tras juntar todo lo que le correspondía, se fue a una provincia lejana y apartada y allí despilfarró su herencia de mala manera. Así fue pródigo, extravagante con sus amigos, con la gente que le rodeaba, y se gastó toda la herencia de su padre, pero de mala manera. Ahora, es importante entender que la conducta de este hijo fue terrible. O sea, terrible. En primer lugar, la primera traición del hijo menor es pedir la herencia de su padre antes de que su padre muera.
O sea, está diciéndole al padre, en otras palabras, viejo, venga ya, para mañana es tarde. No puedo esperar a que te mueras. Básicamente eso es lo que está diciendo. O sea, él está pidiendo su herencia sin esperar la muerte de su padre. Ese es el primer insulto terrible, la primera traición de este hijo. La segunda traición de este hijo es que además de que recibe la tierra y que pide la tierra, vende la tierra. ¿Sí? Vende la tierra. Y al hacerlo, por un lado está traicionando a su hermano, que ahora tiene la mitad del terreno para pastar a sus ovejas, por ejemplo. Está traicionando a su padre, que ahora vive en la mitad de la propiedad. Y está traicionando la herencia de su familia. De hecho, la herencia de la familia es tan importante que en Israel cada 50 años se regresa, independientemente de todas las compras y ventas que hubiesen sucedido, se devolvía el terreno a la propiedad de la familia. Era lo que llamaban el jubileo. Y este hombre no solamente pide la herencia antes de que muera su padre, sino que además va y la vende a otros. Da a otros lo que es la herencia de su familia. La tercera traición del hijo menor es llevarse la herencia. No solamente la vendió, sino que se llevó el dinero a otra tierra a malgastarla, a un lugar pagano. Fue a desperdiciar los bienes de su familia, que habían ganado sus antepasados con mucho trabajo. Es muy serio el pecado de este chico. De hecho, en muchas partes en el Medio Oriente, los vecinos se hubieran juntado y lo hubieran apedreado por algo tan terrible, por haber insultado así a su padre, que era un hombre de bien. Y sin embargo vemos qué interesante que dice, le pidió a su padre y dice, el padre le repartió los bienes. Eso fue lo que hizo el padre. Le dejó irse a una tierra lejana, apartada. Le dejó tomar la decisión y vivir las consecuencias de esa decisión. Pero entonces, en ese lugar donde él se encontraba, llegó un tiempo difícil. Y aquí viene la segunda escena de esto. Dice la palabra del Señor, todo lo había malgastado. Todo lo había malgastado. Todo lo que el Padre le dio, todo el potencial que tenía, todo lo que era el corazón del Padre. Cuando el Padre, estoy seguro que cuando ese Padre estaba trabajando ese terreno, estaba pensando en qué iba a hacer su hijo con ello, hasta dónde iba a llegar su hijo con ello, cómo iba a usar los dones que él había preparado para él. Pero él se fue y desperdició y lo gastó todo. Y justamente cuando había desperdiciado todo, sobrevino una gran hambruna en ese lugar. Y ahí se dio cuenta que sus grandes amigochos no eran tan amigos, porque eran de los amigos de cuando hay mucho, cuando hay copas gratis, cuando hay beneficios gratis. Pero dice que él comenzó a pasar necesidad. Y dice que entonces
se puso al servicio de uno de los ciudadanos de aquella tierra. Y éste le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Ahora es importante entender que los cerdos de ese tiempo no eran cerditos criados en una granja y comiendo grano y con vacunas y siendo cuidados. No, no. Y peor que eso, era un animal completamente impuro desde la perspectiva judía. Completamente impuro. Uno de los insultos más graves para un israelita era decir cerdo, marrano. No podía caer más bajo un israelita que estar apacentando cerdos. Uno de mis amigos que es un seguidor de Jesús, pero ahora de trasfondo musulmán decía, o sea, dice, es que para nosotros, o sea, a un convertido a Cristo, dice, es que para nosotros es como comer un perro, o sea, como comer un perro, pero un perro callejero. O sea, no, simplemente es abominable. Y él terminó apacentando cerdos. Y no solo eso, sino que todavía más bajo. ¿Alguien ha visto cómo es la comida de los cerdos? Bueno, él tenía tanta hambre que deseaba comer de esa comida. Pero nadie le daba comida. Hasta ahí abajo llegó. Y recapacitando, se dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Y abandonando el país, se dirigió a la casa de su padre. Estando ahí, en esa situación desesperada, de repente se acordó de que su padre era buena persona. Ya no le pareció tan opresiva, tan difícil la casa de su padre. Sino que dice que recapacitó y pensó, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, y ya prepara su discurso. Pero, ¿cuál fue la motivación de este chico para volver a la casa de su padre? Hambre. ¿Qué más? ¿Qué pensáis? De repente fue que dijo, wow, qué bárbaro, cómo he pecado, qué vergüenza. ¿Cómo es posible si mi padre siempre me amó? Si mi padre me dio todo lo que yo necesitaba, si mi padre preparó todo para mí. ¿Cómo pude haber sido tan insolente? ¿Cómo pude haber sido tan ingrato? ¿Cómo pude haber avergonzado a mi padre? ¿Cómo pude haberle robado el terreno a mi hermano? ¿Cómo pude haber casi deseado la muerte de mi padre? ¿Cómo pude haber dejado a mi padre en una sociedad, en una situación inferior a la que tenía? ¿Cómo fue posible que yo hiciera eso? ¿Eso fue lo que dijo? No. Dijo, tengo hambre. Y en la casa de mi papá hay mucho que comer. Hasta los jornaleros disfrutan de su generosidad. Hasta los jornaleros disfrutan de su generosidad. Autointerés,
autopreservación. ¿Sí? Y eso me recuerda cómo llegamos nosotros a los pies de Cristo. ¿Sí? Aquí hay alguno que dijo de verdad, wow, Dios es glorioso, Dios es tremendo, Dios es el creador de todas las cosas y por lo tanto yo le pertenezco y por lo tanto no he vivido mi vida para la gloria de Dios y para el conocimiento de su gloria. Y aunque Dios me mande al infierno, no importa, de ahora en adelante voy a vivir para Él porque es solamente porque Él se lo merece como creador. No, yo creo que no. ¿O sí? ¿O hay alguien? Levante la mano. Autopreservación. Autopreservación. Pero creyó un poco en su padre. Creyó lo suficiente para pensar que su padre trataba bien a sus trabajadores. Creyó lo suficiente para creer que era posible que pese a lo que había hecho, le recibiera. Creyó lo suficiente para regresar a la casa de su padre. Se arrepintió porque iba en una dirección, alejado hacia la casa del padre, y volteó y se dirigió hacia la casa de su padre. Eso es arrepentimiento, eso no es el remordimiento, no es o sea, cambió de dirección hacia la casa de su padre. Pero ¿tiene algún mérito haberlo hecho? ¿Fue algo, pues, porque era muy bueno? ¿Fue porque era muy noble? ¿Fue porque era muy santo? No. Fue porque le era necesario. Porque entendió lo que dijeron los discípulos cuando no entendían a Jesús. ¿A quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Es por eso que el arrepentimiento ni la fe son un mérito. No son un mérito. Y menos en nosotros, que es un regalo de Dios. ¿Qué hará el Padre? ¿Cuál será su respuesta? ¿Qué está en el corazón del Padre? Cuando aún estaba lejos, le vio su Padre. Muy interesante esa frase. Cuando aún estaba lejos, le vio su Padre, quien profundamente conmovido corrió a su encuentro y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames hijo. Y ni terminó el discurso bueno que tenía preparado para impresionar a su padre. Padre, yo no soy digno de ser tu hijo, pero págame como a uno de tus jornales. No, ni siquiera lo dejó terminar el discurso. Pero él dice, pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro engordado, matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la celebración. Lo normal en esa sociedad y en las sociedades en Oriente hasta el día de hoy
era que no solamente el padre no fuera a su encuentro, como vamos a ver más adelante, sino que se esperara en su casa, volteando hacia la pared. Y cuando él llegara, el hijo se tirara a los pies, papá, por favor, perdona. Y el padre, ¿cuál hijo? Yo no tengo hijo. Y eso hubiera sido propio de su dignidad. Pero en vez de eso, ¿qué fue lo que hizo? Hagamos una lista de acciones. No sé si me ayudas. Ok, ¿hay alguien por ahí? Ok, perfecto, Vito. Levanten la mano y díganme algunas de las cosas que el padre hizo. A ver, levanten la mano. La razón de levantar la mano es para que el traductor pueda escuchar. Sí. Ok, corrió a su encuentro. Muy bien. ¿Alguien más allá atrás? Ok, aquí. De eso podemos deducir que estaba esperándolo. Que estaba esperándolo. Ok, muy bien. ¿Perdón? Lo besó. Muy bien. ¿Allá, por ahí, hay alguien? Ponle el micrófono, es que el traductor si no escucha. As an old man, he still ran to his son. Aún corrió a su hijo, aunque era un hombre anciano. Aquí Bárbara también. Ya lo había perdonado. Ya lo había perdonado. O sea, no esperó a que llegara para perdonarlo, por lo visto. Ok, aquí Bárbara y Hans. Vito, es tu ejercicio de... Le dio ropa nueva. Le dio ropa nueva. He notado que sintió compasión. Sintió compasión. Muy bien, aquí Hugo. Ciertamente para correr tenía que levantar la ropa y mostrar quizá los pies y las piernas. Ok, vamos a hablar de eso ahorita. Muy bien. Ella vivió en Oriente. Ok. En definitiva, le demostró su amor, le demostró el Padre al Hijo su amor, su bondad, su misericordia y la esperanza que él podía tener en su Padre. Así es, muy bien. Falta algo. El anillo, Bárbara, muy bien, sí. ¿Ibas a decir algo? Well, the idea that he would give him a big hug with all that stink and all the dirt. Oliendo a cerdo, ¿ah? Le dio un abrazo. Pero sí, el anillo. El anillo tenía un significado especial. Porque en ese tiempo, con el anillo se firmaba. ¿Ok? Con el anillo se firmaba. Era como darle la tarjeta de crédito de la compañía del papá. ¿Ok? Una cosa es que tú vengas, que venga la persona o sea, que el padre dijera, bueno, hijo, te perdono, todo está perdonado, ya no hay más problemas. Pero no te acerques a las finanzas de la empresa. Eso hubiera sido misericordia. Y gran misericordia. Pero que le dé la tarjeta de crédito de la empresa, eso es gracia. Favor inmerecido. ¿Sí? O sea, sí. El padre hizo todo esto. Le miró de lejos porque lo estaba esperando. Se conmovió, corrió a su encuentro, se echó en su cuello. No fue un... Aquí de lejitos. Ok, estaba emocionado. Le besó. Y ahora, ¿cuándo hizo esto? ¿Antes de que terminara el famoso discurso? ¿O antes? Antes. Le vistió, le restauró, lo alimentó y lo celebró. Lo celebró. Así que, hermanos, esto es glorioso.
Pero esta parábola realmente no se trata del hijo menor. Así que vamos a seguir. No me salté esto. El hijo mayor. Es la tercera escena. El hijo mayor estaba en el campo y según se iban acercando a casa oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello y el criado le dijo: tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro engordado por haberlo recobrado sano y salvo. Y el hijo mayor se enojó y no quería entrar. ¿Cuál fue la respuesta del hijo mayor? Enojo. Enojo. Ya regresó este. Pensémosle un poquito. ¿Qué implicaciones tenía para el hijo menor el regreso del pródigo, del hijo menor? ¿Qué implicaciones tenía? Bárbara. Pues el hijo menor había malgastado su parte y ahora tal vez va a compartir la parte del hijo mayor. Exacto, por lo menos para vivir, ¿no? Buen punto. Él estaba pensando en sus propios intereses y más allá. Estaba pensando en su papá. ¿Y qué le hacía pensar eso a su papá? ¿Qué sentía su papá? ¿Qué deseaba su papá? ¿Qué buscaba su papá? ¿Estaba buscándolo? No. Él estaba buscando lo suyo propio. No estaba buscando lo de su padre. Si él estuviera buscando lo de su padre, ¿qué hubiera sucedido? Lo que buscaba su padre, lo que amaba a su padre, lo que su padre deseaba, ¿qué hubiera sucedido cuando sabe que regresó su hermano menor? Se hubiera alegrado. Si el corazón de él estuviera sintonizado con el corazón de su padre, si él quisiera más que nada que su padre fuera feliz, si él deseaba que se hiciera la voluntad de su padre y que su padre tuviera todo lo que su padre quería, se hubiera regocijado. Se hubiera regocijado. Como de hecho era su obligación. Y ahorita vemos más de eso. El corazón del padre. Entonces salió su padre y le rogó que entrara. El papá tenía necesidad de hacer eso. O sea, ¿qué era lo hubiera sido muy normal? Pues no quiere entrar, pues que se quede ahí. Si así tampoco valora lo que yo amo, si así tampoco le importa lo que yo deseo, pues que se quede allá afuera. Como dicen en México, tiene dos trabajos: enojarse y contentarse. Cuando él regrese, cuando él quiera, que vuelva. ¿Para qué anda de cascarrabias? Mas él le respondió al padre: desde hace muchos años vengo trabajando para ti sin desobedecerte en nada. Y tú jamás me has dado ni siquiera un cabrito para hacer fiesta con mis amigos.
Pero cuando vino este hijo tuyo, nótese, ¿no? Este hijo tuyo, como cuando los esposos se pelean, tu hija, tu hijo. ¿No? Ok, dice, pero cuando vino este hijo tuyo, que ha malgastado tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro engordado. Ahora, ¿nos consta que haya gastado el dinero en rameras? No, pero cuando uno está criticando es bueno, es que rico agregarle un poquito así más dramático. Dice, pero ¿qué pensaba el hijo mayor sobre su padre? Es interesante lo que pensaba el hijo mayor sobre su padre. El hijo mayor no conocía a su papá. Dice, ¿qué es lo que es la característica principal que estáis leyendo en lo que él opina de su papá? Que su papá es ¿qué? Injusto. Que su papá es injusto. Que su papá, ¿qué más piensa de su papá? Que premia lo malo. Ok. ¿Qué más piensa de su papá? Que es tonto, tal vez. Que es agarrado, que es avaro, que no comparte. O sea, que le tiene que arrancar las cosas. ¿Sí? Que tiene preferencias. Pero es más punitivo, pero sabe que su padre es generoso. Sabe que es generoso. ¿Sabe? ¿De veras sabe? Seguramente en su mente era generoso, pero injusto. Ok, generoso pero injusto. Porque lo está viendo ejercer generosidad. Ok, entonces, el hijo mayor piensa mal sobre su padre. Pero entonces el padre le revela su corazón. El padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y alegrarnos porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. El hijo mayor vivía una vida de esclavo en la casa de su padre. No se había enterado todavía de que él era hijo. O sea, lo creía en lo teórico, pero no le había bajado al corazón. No había entendido aún que su padre le amaba. Lo más básico, que su padre le amaba. Que su padre estaba por él y no contra él. No disfrutaba de las bendiciones de su padre. Son de él. Tengo que ganármelas. Tengo que rogarle hasta que me las quiera dar. Y no me atrevo, me da. ¿Y por qué me tengo que humillar? No le conocía al padre. No celebraba con sus amigos la presencia de su padre. No me has dado ni un cabrito para gastármelo con mis amigos. No se le había ocurrido decir, amigos, vengan, vamos a celebrar que aquí está todavía mi papá con nosotros. No se le había ocurrido, papá, voy a hacerte una fiesta. ¿Pueden venir mis amigos?
no disfrutaba de las bendiciones de su padre, no celebraba con sus amigos la presencia de su padre, no era capaz de sentir alegría por las cosas que alegraban a su padre. Aunque aparentemente no le convinieran. No era capaz de buscar lo que su padre buscaba. No era capaz de buscar lo que su padre buscaba. ¿Por qué? Porque había olvidado que su padre le había dado vida. Había olvidado que su padre le había dado todo lo que poseía. Había olvidado que su padre era generoso y amoroso. Había olvidado que su padre le había perdonado todos esos años de dureza, de indiferencia, de actitud insultante. ¿Cómo se sentiría un padre cuyo hijo no confía en él? Cuyo hijo piensa que tiene que ganarse, que su hijo piensa que tiene que trabajar como uno de sus sirvientes para ser alguien en la casa de su padre. ¿No percibe eso un padre? ¿No percibe esa distancia? Que su hijo no confía en él, no sabe que le ama. No hay nada más duro para el corazón de un padre. Lo que aprendí en Medio Oriente fue el precio que el padre pagó por ese hijo menor. Como decía Kirsten, el padre pagó un gran precio por el hijo menor. El padre, la gente mayor no corre, empecemos por eso, en Medio Oriente. Yo lo descubrí estando todavía relativamente joven, pero era el director de una organización y una vez algo se me olvidó en la casa e iba a correr para recogerlo y los empleados, no, tú no puedes correr porque tú eres el jefe. Y al correr no solamente me humillaba yo, sino que los humillaba a ellos que trabajaban para mí. Y sin embargo el padre corre al encuentro del hijo. ¿Por qué? Porque puede ser que los del pueblo le den otra recepción. Pudiera ser que lo estuvieran esperando para darle la recompensa de tus acciones. El padre no quiere correr el riesgo. El padre corre al hijo. El padre quiere que el hijo sepa que lo ha estado esperando. Y como decía Kirsten, para correr tenía que hacer algo que era ceñirse, lo que dice la Biblia en la Reina Valera, ceñirse, levantar la túnica larga con que la gente mayor no muestran las piernas. Y él tenía que ceñirse para correr. El padre pagó el precio de la humillación de su hijo. El padre abrazó a su hijo que olía a cerdo. El padre puso su túnica sobre él. El padre pasó la vergüenza de todo el mundo. ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué lo recibió así? ¿Por qué se identificó con él? ¿Dónde está su dignidad? ¿Dónde está su honor? ¿Cómo puede recibir a un hijo que lo trató así? El padre pagó el precio por el hijo menor. Y el padre pagó el precio por el hijo mayor. Cuando salió de la casa, cuando fue a buscarlo, cuando le rogó que entrara y compartiera su corazón. El hijo mayor es algo más que aprendí en Medio Oriente. El hijo mayor tenía una gran obligación. Él tenía que estar allí en la puerta, dándole la bienvenida a los invitados.
Él tenía que ser el primero en salir a bailar y bailar toda la noche en celebración por su papá. Él tenía que ser generoso con los invitados y ser el más contento, el más feliz. Que te falta más vino, aquí hay. Porque era la fiesta que celebraba lo que su padre buscaba, lo que su padre quería, lo que su padre amaba. Os había dicho que esta parábola no es sobre el hijo menor, no es sobre el hijo pródigo, o por lo menos no es solo sobre él. Y ahora os lo voy a demostrar. Lucas capítulo 15, versículos del 1 al 2. Si alguien me lo lee, por favor. Vitos, bueno. Sí. ¿Hay alguien? Si quiere leer, hermana. Sí. Sí, tú puedes leerlo. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Exacto. Los fariseos estaban viendo a Jesús que estaba pasando tiempo con los pecadores, que estaba pasando tiempo con la gente rechazada, que estaba pasando tiempo con los de mala reputación, que estaba pasando tiempo con los corruptos. Y dijeron, a los pecadores recibe y con ellos come. Y la respuesta de Jesús, si se fijan ustedes en Lucas 15, es contarles una parábola sobre un pastor que tenía 100 ovejas y se le perdió una. Y fue a buscarlo. Y reunió a sus amigos y les dijo: gozaos conmigo porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Y les dijo: y hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Les contó una segunda parábola sobre una mujer que se le perdió una moneda. Y se puso a barrer y a buscar por toda su casa. Y finalmente encontró la moneda. Y cuando encontró la moneda, reunió a sus amigas y les dijo: he encontrado la moneda, alegraos conmigo, porque he encontrado la moneda que se había perdido. Y otra vez dijo Jesús: así que hay más gozo delante de Dios por un pecador que se arrepiente. Y la tercera parábola que les cuenta es esta parábola, la de los dos hijos, la del hijo que estaba perdido. Y luego viene otra vez la celebración, pero termina abierta con una pregunta, termina en suspenso. Un pastor que pierde una oveja, una mujer que pierde una moneda y un hombre que pierde a un hijo. Pero le está contando esta parábola a los que pensaban que estaban bien con Dios y estaban despreciando el corazón del Padre por aquellos que están perdidos. Aquellos que creen que están bien con Dios están siendo invitados a compartir el corazón del Padre. Y la parábola termina en suspenso sin que sepamos cómo van a reaccionar los que lo oyeron. ¿Qué dijeron? ¿Qué pensaron? ¿Cómo cambiaron o no cambiaron cuando escucharon estas parábolas?
Y cuando la Biblia termina así en suspenso, es porque la invitación es para nosotros. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cómo vamos a reaccionar tú y yo ahora que conocemos el corazón de Dios? Ahora que sabemos lo que el Padre busca, lo que al Padre le importa. En esa cultura el hermano mayor debió haber salido y haber buscado a su hermano y haberle dicho que no te importa, no es nuestro Padre, tienes que regresar a casa. En vez de eso se quedó disfrutando de las bendiciones del Padre y pensando solo en sí mismo. Dios nos invita a compartir su corazón. El Señor está invitándonos y nos está haciendo la misma invitación. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a orar? ¿Cómo vamos a cambiar en nuestras vidas? Vamos a ponernos en orar unos por otros por un momento. Pueden compartir algo de lo que aprendieron hoy y oremos unos por otros en grupos, así como estáis sentados, dados la vuelta si es necesario. Y ahorita oramos.
agree? Not really, because everything is coming from the Father. But it's a good question. Yeah, maybe. Yeah, in the sense of. The younger son is, in a sense, Exactly. in the employ of his older brother. Exactly. Yeah. And I was wondering too that how did the father demonstrate his love to the older son? He'd never thrown him a party. Mm-hmm. But everything in the Father is like everything is yours. Everything is yours. But there was no emotional. I mean, I can say everything is yours, but if I don't show any demonstrative way of demonstrating my love to him, if I never throw him a party, and all of a sudden I'm throwing this huge party for my other son, what's that say about the Father's love for me? Yeah, but the thing is that if you know your Father's heart, if he knew that Father's heart, he would know he could do a party anytime because everything was his. So it's like the Father is giving him so much love that he is unable to see it. But it really wasn't the older son's until the father died and then gave him that inheritance. After he died, then it was all his. No, because the property was divided in this context means that the father gave the land to the sons. And so it's because of respect, yes, he's living into, he's of course obligated to take care of his father until he dies and so on, but everything is his, is his. So. Bringing out the other definition of father. Mm-hmm. I've never heard that before. Right, all right. So, please keep it. Sorry. Okay. Vamos cerrando este tiempo. Vamos a orar así como estamos. Las tres parábolas muestran el corazón del Padre y tienen que ser entendidas juntas, ¿ok? Entonces, vamos a orar. Todopoderoso Señor, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por quien eres tú, porque tú nos compartes tu corazón. Tienes un corazón generoso y un corazón apasionado por aquello que se está perdido. Como el pastor que deja las 99 ovejas, como la mujer que no hace nada hasta encontrar la moneda que se le ha perdido, como el padre que sale corriendo al encuentro de su hijo perdido. Señor, hay un mundo allí afuera, hay un mundo acá adentro, hay gente en nuestra familia, tal vez algunos de nosotros, que en este día necesitamos correr hacia los brazos del Padre. Y el Padre te dice que Él ya pagó el precio por tu pecado, que Él ya pagó el precio por tu separación, que Él ya pagó el precio por tu duda, que Él ya pagó el precio por la forma en que tal vez sin querer le has insultado. Él ya pagó el precio. Tú puedes venir a los brazos de tu Padre. Él te está esperando. Hoy mismo. Ahora mismo. Él es el que te va a cambiar. No tienes que cambiar antes de venir. Puedes regresar oliendo a cerdo, no importa. Hoy mismo puedes venir a los brazos de tu Padre. Y tal vez para algunos de nosotros eso sucedió hace tanto tiempo que ya se nos olvidó. Que el Padre nos dio vida, que el Padre nos perdonó.
que el Padre nos acogió. Y ahora estamos en la casa del Padre, pero viviendo para nosotros mismos. No compartimos el corazón del Padre. No buscamos lo que el Padre busca. No amamos lo que el Padre ama. No nos esforzamos porque el Padre sea feliz. Señor, perdónanos, límpianos, llénanos de una nueva pasión por lo que a ti te importa. Señor, que nos demos cuenta de que nosotros vivimos en la casa de nuestro Padre, que no tenemos que vivir como el mundo, buscando lo que le conviene, lo que necesita, lo que quiere, porque tú ya nos has provisto de todo en la casa del Padre. Tú nos amas, tú nos buscas, tú nos provees. Todo lo que, como dice Pablo literalmente, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Así que podemos, libres de esa presión, podemos ir a buscar lo que se ha perdido. Señor, sí trabajamos y nos esforzamos, pero trabajamos sabiendo que tenemos la bendición de nuestro Padre. Señor, que podamos ser sal y luz, que podamos amar a los demás como tú los amas y buscar lo que tú buscas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.